¿Cómo un hombre puede ser así tan cruel y hablar de su esposa madre de sus hijos? El esposo de Francisca Lachapelle, Francesco, decidió romper el silencio y revelar lo que nunca antes se había atrevido a confesar. Lo que dijo sacudió no solo a quienes lo escucharon, sino también a todos aquellos que creían en el cuento perfecto de un matrimonio sólido. En los próximos minutos descubrirás un relato donde el amor, el desgaste, los reproches y la soledad se entrelazan, mostrando la otra cara de una vida que parecía intocable. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es ficción, es una historia con la crudeza de la realidad, la verdad sin máscaras de Francisca y Francesco. Pero antes de empezar, te invito a que te suscribas a nuestro canal Secretos de Historias, actives la campanita para que no te pierdas ningún detalle, nos regales un like, compartas este video con tus amigos, y dejes tu comentario siempre con respeto hacia las personas de quienes hablamos aquí. Ahora sí, empezamos. Nadie lo imaginaba. Durante meses, Francesco había guardado silencio, soportando críticas y señalamientos que lo colocaban en el papel del villano de la historia. Cada lágrima de Francisca era vista como prueba de su frialdad, cada gesto distante, como evidencia de que nunca la había amado. En la opinión pública, él ya estaba condenado. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que un día, en una entrevista transmitida en un canal de YouTube, Francesco decidiera romper ese pacto no escrito de silencio que había mantenido durante tanto tiempo. Con voz pausada y una mirada cargada de recuerdos, lanzó una frase que heló el ambiente. La Francisca que ustedes ven en televisión no es la misma que yo viví en casa. Sus palabras no estaban teñidas de odio ni de venganza, sino de un cansancio acumulado por años de guardar lo que en su corazón se volvía insoportable. Quienes estaban presentes se miraron entre sí, incrédulos. ¿Cómo podía un hombre hablar así de una mujer tan querida y admirada? Pero Francesco no se detuvo allí. Relató que detrás de la sonrisa perfecta, de la mujer segura y carismática que iluminaba la pantalla, existía otra Francisca, una esposa con un carácter fuerte, exigente, y muchas veces explosivo. No quiero que piensen que la odio, porque no es así. Pero la realidad es que dentro de las paredes de nuestro hogar, pocas veces hubo ternura, pocas veces hubo calma. La gente ve solo la parte bonita, la que vende, pero ignora el lado humano, el lado duro de vivir con alguien que siempre quiere tener la razón, confesó con firmeza. Esa declaración abrió una herida que muchos sospechaban, pero nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Amigos cercanos a la pareja, quienes conocían más de lo que contaban, confirmaron lo que Francesco insinuaba, que las discusiones eran frecuentes, que el ambiente en casa era tenso y que, con el tiempo, ambos dejaron de reconocerse como pareja. Lo que más impactó fue la manera en que Francesco habló de sí mismo. Admitió que por años eligió callar para no hacer más grande la tormenta. Se refugiaba en el silencio, pero ese silencio se convirtió en su prisión. Uno cree que callar es proteger, pero a veces el silencio destruye más que las palabras. Yo lo aprendí demasiado tarde, dijo con los ojos humedecidos. La confesión fue un golpe directo a la imagen perfecta que el público tenía de la pareja. No era un simple comentario aislado, sino el inicio de una verdad mucho más grande, la historia de un matrimonio donde las heridas se acumularon hasta hacer imposible la reconciliación. Ese día, Francesco dejó de ser el hombre mudo que todos señalaban y se convirtió en alguien dispuesto a desnudar su verdad, sin máscaras, sin adornos. Y aunque muchos lo criticaron por atreverse a hablar, había algo imposible de negar, la crudeza y sinceridad de sus palabras. Amigos cercanos confirmaron lo que Francesco reveló en aquella entrevista. Muchos de ellos habían notado que Francisca y su esposo mantenían una relación que parecía impecable frente a las cámaras, pero que en la intimidad estaba marcada por tensiones constantes. Lo que más llamaba la atención era la dualidad de Francisca. Frente a la pantalla se mostraba como la mujer sonriente, atenta y cálida que todos admiraban, pero en casa, según los testimonios, esa dulzura se transformaba en un carácter fuerte, exigente y, en ocasiones, poco paciente. Quienes compartieron tiempo con la pareja coincidieron en que las discusiones no se daban por grandes traiciones ni por asuntos irreparables. Al contrario, los conflictos nacían de los pequeños detalles del día a día, la hora de llegar a casa, la forma de contestar un mensaje, la manera de poner la mesa o incluso la diferencia en la crianza de los hijos. Para muchos, esos problemas podrían parecer insignificantes, pero acumulados con el tiempo, fueron creando una grieta que se hizo cada vez más profunda. Francesco, en la entrevista, se sinceró.
Lo que más me hería no eran los gritos o los silencios, sino sentirme un extraño en mi propio hogar. Yo pedía cariño, compañía, apoyo, pero lo que recibía, casi siempre, eran reproches. Sus palabras calaron hondo, porque hablaba con un tono sereno, sin buscar venganza ni generar polémica, sino con la necesidad de ser escuchado después de tanto tiempo. Los amigos de la pareja también describieron esa sensación de soledad que invadía a Francesco. Muchos lo habían visto acompañar a Francisca en eventos, sonreír en fotografías y aparentar estabilidad, pero luego, en conversaciones privadas, confesaba que detrás de esa sonrisa había un hombre cansado de luchar contra la indiferencia. Francisca, según relataron, estaba tan enfocada en su carrera, en su imagen y en mantener el éxito televisivo, que en ocasiones olvidaba que su esposo necesitaba la misma atención que brindaba a su público. Uno de los testimonios más fuertes vino de una persona cercana que presenció más de una discusión. Contó que Francisca solía exigir perfección en todo, desde el orden de la casa hasta el modo en que Francesco debía actuar en reuniones familiares. Para ella, quizá eran simples correcciones, pero para él esas observaciones constantes se convirtieron en un peso emocional que lo desgastaba poco a poco. El silencio, explicó Francesco, fue su manera de evitar que la situación se volviera un escándalo. Cayó para proteger a sus hijos, para resguardar la imagen de su esposa y para evitar titulares en los medios. Sin embargo, ese silencio terminó siendo su peor condena. Cuando no hablas, te tragas todo, y eso duele más que cualquier grito, aseguró. Así, la vida detrás de las cámaras fue revelada como un mundo paralelo al que todos conocían. No se trataba de infidelidades ni de escándalos ocultos, sino de la fractura silenciosa que se forma cuando dos personas dejan de sentirse equipo. Y aunque muchos creían que la relación de Francisca era un ejemplo de éxito, la verdad era muy distinta. Francesco se sentía invisible, atrapado en un matrimonio donde el amor se confundía con la rutina y el deber. La llegada de la hija menor fue, en apariencia, un momento de alegría y esperanza. Para Francisca significaba consolidar su sueño de familia, la pieza que faltaba para sentirse completa. Ella hablaba de esa etapa como un renacer, un motivo de orgullo y fortaleza. Sin embargo, para Francesco ese mismo acontecimiento se convirtió en un punto de inflexión que aceleró la caída de la relación. Con 2 hijos más bajo su responsabilidad y un matrimonio lleno de heridas sin cerrar, la llegada de la nueva bebé lo hizo sentirse abrumado. No, era falta de amor hacia sus hijos, de hecho, él mismo aseguró que jamás dejó de quererlos, sino un sentimiento de agotamiento, de no tener las herramientas emocionales ni el apoyo necesario para cargar con tanto peso al mismo tiempo. Francesco confesó que el nacimiento, en vez de unirlos, profundizó las distancias entre él y Francisca. El esposo recordó cómo, después del parto, su vida cambió de manera radical. Francisca volcó toda su atención en la maternidad, mientras que él quedaba relegado a un segundo plano. Me sentía invisible, como si mi papel se redujera a cumplir con los deberes, pero no a recibir amor, relató con la voz quebrada. Aquellas palabras impactaron profundamente porque mostraban la otra cara de una historia que, de puertas hacia afuera, parecía intachable. Los amigos cercanos también notaron esa transformación. En las reuniones, Francisca se mostraba orgullosa de su nueva etapa como madre, siempre sonriente y dedicada, mientras Francesco mantenía un silencio incómodo. Era como si él estuviera presente físicamente, pero emocionalmente se desvaneciera poco a poco. Detrás de las cámaras, confesaba sentirse desbordado, incapaz de sostener un hogar donde el afecto se había vuelto escaso. El choque más grande surgió con la diferencia de visiones sobre la crianza. Francisca buscaba mantener un control absoluto, horarios estrictos, disciplina en cada detalle, exigencias que rozaban la perfección. Francesco, en cambio, anhelaba un ambiente más relajado, con cariño y espontaneidad. Esa brecha generó discusiones constantes, y cada una de ellas lo hacía sentirse menos escuchado y más desplazado. La maternidad, que para muchos representa unión, para ellos se convirtió en el espejo de lo que estaba roto. Francesco describió cómo en las noches se levantaba para ayudar con la bebé, pero rara vez recibía una muestra de gratitud o afecto. Su papel parecía reducirse a ser un proveedor silencioso, alguien que cumplía funciones, pero no recibía el calor que esperaba de su pareja. Con el paso de los meses, el cansancio emocional se hizo insoportable. Francesco aseguró que no se trataba de una falta de amor hacia Francisca, sino de sentirse excluido de un vínculo que debía sostenerlos a ambos.
La maternidad había iluminado una parte de la vida de Francisca, pero al mismo tiempo había dejado en penumbra la relación de pareja. Ese fue, sin duda, el punto de quiebre. La llegada de la hija menor no trajo la reconciliación ni la fortaleza que ambos necesitaban. Al contrario, se convirtió en el recordatorio diario de que el amor de pareja ya no tenía la misma fuerza. Y aunque la familia creció, el matrimonio, en silencio, comenzaba a desmoronarse más rápido que nunca. Francesco no quiso que sus palabras sonaran como un ataque ni como un ajuste de cuentas. Desde el inicio de la entrevista aclaró que no buscaba culpar ni exponer a Francisca con mala intención. Lo suyo, según explicó, era un intento de sinceridad después de muchos años en silencio. Pero, aun con esa intención, lo que reveló dejó a todos sorprendidos. Él describió a Francisca como una mujer con un carácter fuerte, casi indomable, que la ayudó a abrirse paso en el mundo de la televisión y los medios. Esa determinación y esa energía explosiva eran, sin duda, cualidades admirables que la habían llevado al éxito. Sin embargo, lo que para las cámaras era una virtud, dentro de las paredes del hogar se transformaba en un obstáculo difícil de superar. Yo soy todo lo opuesto, explicó Francesco. Soy tranquilo, de los que prefiere hablar pausado, reflexionar antes de reaccionar. Pero nunca aprendimos a encontrarnos en un punto medio. Esa diferencia de temperamentos, que al principio podía parecer un equilibrio interesante, con el tiempo se convirtió en una muralla. Cada discusión escalaba con rapidez, y cada silencio posterior se hacía más largo y doloroso. Los amigos más cercanos a la pareja notaron que, mientras Francisca desplegaba un brillo arrollador en la televisión, en casa la dinámica era mucho más tensa. El carácter fuerte de ella, combinado con la serenidad casi pasiva de él, terminaba chocando como dos fuerzas imposibles de armonizar. Francesco confesó que, en repetidas ocasiones, trató de adaptarse, de bajar la cabeza y evitar el conflicto, pero esa actitud lo hacía sentir invisible, como si su opinión no tuviera valor. El desgaste llegó a tal punto que los desacuerdos más pequeños se convertían en tormentas. Un comentario fuera de lugar, una diferencia en la forma de organizar la casa o incluso la manera de planear el futuro de los hijos eran motivos para largas discusiones. Lo que debía resolverse con diálogo terminaba en reproches y gritos que dejaban cicatrices invisibles. Yo nunca dejé de estar presente para mis hijos, insistió Francesco. Para él, esa fue siempre la línea que no podía cruzar. Sin importar lo mal que estuvieran como pareja, su papel de padre debía mantenerse firme. Asistía a las reuniones escolares, compartía juegos, escuchaba sus preocupaciones. Pero en lo más íntimo de la relación de pareja, reconocía que la fuerza para seguir luchando ya se había agotado. No es que dejé de ser padre, aseguró, es que como esposo ya no tenía fuerza. Con esas palabras, Francesco resumió el dolor que había llevado por dentro durante años. Ser buen padre le dio cierta motivación para seguir adelante, pero como esposo sentía que la distancia con Francisca se volvía insalvable. Lo más impactante fue cuando relató cómo, en varias ocasiones, intentaron recomponer la relación. Hubo momentos en que ambos prometieron cambiar, hacer un esfuerzo, recuperar la conexión perdida. Pero la realidad terminaba imponiéndose, el carácter de Francisca y su ritmo arrollador en la vida profesional chocaban con su necesidad de calma y comprensión. Al final, el equilibrio nunca llegó. Con voz serena, Francesco dijo que no la odiaba, ni la culpaba. Reconocía sus virtudes, la admiraba como mujer trabajadora, luchadora y madre entregada. Pero también admitió que vivir bajo la intensidad de su carácter había desgastado la relación hasta romperla. Esa honestidad, sin gritos ni resentimiento, fue lo que más sorprendió a los que escuchaban. No hablaba con rabia, sino con la serenidad de alguien que, al fin, se atrevía a decir su verdad. El carácter que en las cámaras era sinónimo de éxito, en casa se convirtió en el muro más alto entre ellos. Y ese muro, poco a poco, terminó separando lo que alguna vez fue una historia de amor que parecía indestructible. El momento más esperado llegó en el cierre de la entrevista. Francesco, que hasta ese instante había narrado recuerdos, confesiones y heridas ocultas, respiró hondo antes de pronunciar las palabras que marcarían un antes y un después. Con la voz firme, pero los ojos cargados de melancolía, soltó lo que durante años había guardado con un silencio que lo consumía. Nunca dejé de amar a mis hijos, pero sí dejé de amar a Francisca. El peso de esa frase cayó como una bomba. Nadie se la esperaba tan clara, tan contundente. No era un grito de venganza ni un reproche disfrazado de rencor.
Era, más bien, una confesión de un hombre que ya no quería seguir ocultando la verdad. La sala entera quedó en silencio, como si cada palabra pronunciada hubiera tenido la fuerza de desnudar un matrimonio que para muchos era intocable. Francesco no buscaba reconciliación. Tampoco deseaba encender una guerra mediática ni arrebatarle a Francisca el brillo que siempre la caracterizó. Lo que buscaba era, simplemente, liberarse de una carga. Aceptó que cometió errores, que muchas veces eligió callar en lugar de enfrentar los problemas. Reconoció que no fue el esposo que ella soñaba, pero negó tajantemente ser el monstruo en el que lo convirtieron los comentarios, las especulaciones y las críticas. Yo no soy perfecto, admitió, pero tampoco soy el villano que pintaron. Mi silencio me convirtió en un culpable de cosas que nunca hice, y eso me pesaba demasiado. Con esa sinceridad brutal, Francesco abrió la puerta a un entendimiento más humano de su historia. No hablaba para dañar, sino para mostrar que detrás de cada matrimonio roto existe una verdad que rara vez se conoce. Una verdad hecha de desacuerdos, de silencios prolongados, de expectativas incumplidas y de heridas que no siempre tienen culpables únicos. Su testimonio no fue un ataque a Francisca, sino un espejo de la realidad. Dijo con calma que la admiraba como madre, que siempre reconocería su fortaleza como mujer trabajadora y luchadora, pero que en el terreno del amor ya no había camino de regreso. La relación, marcada por diferencias irreconciliables, se había quebrado mucho antes de que el público lo supiera. Lo más impactante fue la manera en que lo expresó, sin adornos, sin dramatismos, sin necesidad de disfrazar lo que sentía. Habló con la crudeza de alguien que ya no temía ser juzgado. Y aunque sus palabras ofendieron a algunos, también despertaron empatía en quienes entendieron que no todo lo que brilla en la pantalla refleja la realidad de los hogares. Para Francesco, esa confesión fue más que un testimonio, fue una liberación. Romper el silencio significó quitarse una cadena que lo había atado por años al papel de villano. Al final, se mostró como un hombre vulnerable, capaz de aceptar su parte de culpa, pero también de defender su verdad frente a quienes nunca se atrevieron a escucharla. Y así, con esa última frase, se cerró un capítulo doloroso pero necesario, un matrimonio que había terminado mucho antes de lo que las cámaras y el público imaginaron. Francesco habló sin máscaras, sin adornos, dejando al descubierto una realidad que, aunque incómoda, también era profundamente humana. Y así concluye esta historia que pocos se atrevían a contar. Un testimonio sin filtros, sin adornos, que revela lo que realmente ocurrió entre Francisca Lachapelle y Francesco. Si este video te impactó, te invitamos a compartirlo, dejar tu like, y por supuesto, suscribirte a nuestro canal Secretos de Historias. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte de nuestros próximos contenidos. Y recuerda, tu opinión también es importante. Déjanos tus comentarios con respeto, porque cada historia tiene muchas miradas y cada voz cuenta. Hasta la próxima.